Bueno, supongo que está grabando. Para quien no me conoce, vea este video. Mi nombre es Gastón Alejandro Prada. Estamos en las clases de Lengua y Cultura Griegas 4 de la cátedra del doctor Daniel Torres. Y hoy vamos a hacer una introducción a la fábula griega. Vamos a marcar sus características principales. Si es posible, vamos a ver si es posible hablar de un género, en rigor. Y si esa caracterización nos va a permitir definirlo, vamos a ver esos problemas que se van a presentar. Obviamente nos vamos a detener en el máximo representante de la fábula griega, que es Esopo, y vamos también a atender a esos problemas que conlleva, digamos, uno diría, el concepto de Esopo. Vamos a hacer algún comentario a ese texto llamado Vida de Esopo, un comentario breve. Y por supuesto, bueno, nos vamos a detener en una selección de fábulas que ustedes tienen por ahí, que les mandé por mensaje de WhatsApp y que Alejandro luego les va a dar con el texto griego correspondiente al lado. Y simplemente vamos a marcar unas claves de lectura para que después luego ustedes puedan ir a toda la cantidad de fábulas que quieran, ¿no? Y después, espero que nos quede tiempo, debería quedarnos tiempo, vamos a detenernos en Babrio, ¿sí? Otro de los fabulistas griegos que competen a todo este género de fábula griega. Bueno, fábula, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta es que a la tradición le ha llamado la atención la falta de consideración teórica, ¿sí? Que la crítica ha tenido hasta por lo menos el siglo XVIII, a pesar de la gran popularidad y antigüedad del género, que vamos a ver, por lo menos tenemos testimonios en el periodo arcaico, testimonios literarios me refiero, ¿verdad? Y ha sido considerada como un subgénero, ¿sí? Poético vulgar, hasta esos términos se han planteado. El primero en teorizar sobre la fábula, sin embargo, siempre, ¿quién es, Emilio? Siempre el que teoriza sobre todo. Aristóteles, por supuesto. Tenemos en Retórica 2.24, bueno, y en otras obras también, pero ahí tenemos una primera aproximación en esta consideración de la fábula que no la define, ¿sí? Y dice, cito, en ese Retórica 2.24, refiriéndose a la fábula, dice que son apropiadas para los discursos políticos, siendo difícil de encontrar hechos sucedidos que sean semejantes. En cambio, es fácil encontrar fábulas, ¿sí? Y la palabrita que va a utilizar Aristóteles para referirse a la fábula, ya vamos a ver en este problema en particular un poquito más adelante, es una palabrita, supongo, muy famosa para ustedes y muy problemática también, que es, acá estoy en griego, así que ya puedo poner caracteres griegos, porque estoy acostumbrado a donde no puedo. La palabrita logos, ¿sí? Hay un escolio de Eustacio que en realidad cuando Aristóteles, para referirse a la fábula, pone logos, en realidad es una forma abreviada de poner logos míticos. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo sobre lo que nosotros podemos tomar como una aproximación a la definición, aunque, insisto, no da una definición, lo que sí podemos ver es que Aristóteles considera a la fábula como un género literario subsumido, subordinado a los fines discursivos del orador para lograr persuasión, ¿sí? La palabra que utiliza Aristóteles es pistis. Es decir, como una figura retórica. De hecho, la fábula ha sido utilizada por muchos retóricos antiguos, le han dado una importancia mayúscula a la fábula, sobre todo estos retóricos famosos como Teón, Hermógenes de Tarso y Aftonio, en sus progimnasmata. Sí, bueno, ejercicios de retórica, básicamente, marcando la finalidad, insisto, retórica y pedagógica de la fábula.
Entonces, bueno, volviendo a estas primeras teorizaciones modernas sobre la fábula, recién en el siglo XVIII, sobre todo a partir de esta producción de autores como La Fontaine, Samaniego, Iriarte, que tienen que ver, insisto, con esta fábula, con esta producción de fábula moderna, que ya vamos a diferenciar de lo que es la concepción de la fábula antigua, ¿sí? Pero bueno, entonces en el siglo XVIII pasa ahora sí a ser un género de consideración teórica, sobre todo se ocupan mucho los teóricos alemanes, hay un tal Lessing que dedica 5 tomos, ¿sí? En el siglo XVIII a la fábula, y algunas caracterizaciones que se han hecho de la fábula, insisto, en esta teorización moderna, a partir de estos fabulistas modernos, que podemos así llamar, han caracterizado la fábula por la brevedad y su conclusión moral, el carácter metafórico relacionado también a la alegoría, han dicho que formalmente se trata de un discurso muy cercano a un cierto tipo de proverbio. Se habla de la fábula como que son relatos ficticios de personajes mecánicamente alegóricos con una acción moral, la cual luego es evaluada. Se insiste con un relato de poca extensión, que sea en prosa o en verso, ya también vamos a hablar de eso, en el cual se pretende destacar una verdad, bueno, también una conclusión lógica que tiene la fuerza de una demostración y con una finalidad que es la enseñanza, ¿sí? Esa enseñanza, esa lección que se desprende de la narración, se eleva como una máxima que puede estar, digamos, implícita o explícita, como lo vamos a ver, que se denomina, o ustedes ya habrán escuchado, moraleja, ¿no? Y entonces la fábula, en esta teorización, sería la puesta en acción de una moraleja por medio de una ficción, o incluso también una instrucción moral que se cubre con el velo de la alegoría. Eso, insisto, tómenlo con pinzas para hacer una primera aproximación que tiene que ver con la teorización moderna, ¿sí? de la fábula. Bueno, tenemos lo primero, que son algunos problemas terminológicos. ¿Cuál es la primera paradoja que al menos para sus oídos les puede suscitar cuando yo hablo de fábula griega antigua? Exactamente. Fábula es un término latino, exactamente. Lo pongo sin acento porque, como término, tendría que ponerlo, ¿no? Bueno, esta es la primera paradoja. Fábula no es un término griego y lo que ha habido en griego son muchas vacilaciones para denominar este género, ¿sí? Tenemos palabritas como ainos. Bueno, ya vimos también, obviamente, logos, mitos, apólogos, de la cual también deriva una primera pretensión de denominar el griego de la versión latina como apólogos o ¿sí? Y también para tratar de, digamos, romper con cierta ambigüedad o cierta amplitud semántica de estos verbos, se ha hablado de aisopeioi logoi, ¿sí? O aisopeioi o aisopeioi mifoi, ¿sí? Para de alguna manera especificar tanto el logos como el mitos, para hablar de la fábula, ¿sí? De lo que nosotros hoy entendemos como fábula. Y a través de esta primera insinuación griega, ¿sí? De aisopeioi, logo y mifoi, es que se ha hablado de una fábula, lo digo en latín, aesopiae, ¿sí?
o fábula a Esopo, es decir, de fábulas esópicas o fábulas de Esopo, que no son lo mismo, ¿sí? El primero, si las fábulas esópicas, tiene que ver con un género que permite, digamos, la variación, la creación, no diría, de una fábula del tipo esópico. Y las fábulas de Esopo, bueno, como su nombre lo dice, serían, en términos latinos, ¿no? Las versiones latinas de lo que serían las fábulas que compuso el mismo Esopo. ¿Se entiende la diferencia, no? Bien, y entonces este término de fábula a Esopia o fábula a Esopi sería en realidad, o debemos la herencia a un autor de fábulas latino que se llama Fedro, ¿sí? Del siglo I antes y después de Cristo, porque nace en el 14 antes de Cristo, muere en el 50 después de Cristo. Pero bueno, entonces hay una pretensión latina de traducir estos términos, ¿sí? Con un término que pretendería neutralizar la diferencia entre logo y mito. Un término vago como fábula, que significa relato, palabra, narración. Bueno, tenían esa pretensión, insisto, especificando con Aesopia, y después terminó quedando fábula. De ahí es que vamos heredando el término. Bueno, con respecto a apólogos, tampoco, porque también se usó apólogos en su momento, que es la palabra que utiliza, por ejemplo, Platón y Aristóteles para referirse a las narraciones de los feacios en la Odisea. Parece que no tuvo tanto éxito y terminó triunfando, insisto, el término fábula. Bueno, orígenes de la fábula. Esto es todo un problema, por supuesto. Lo primero que vamos a marcar es que debemos remitirnos a una tradición oral. Se ha hablado de cierto paralelo con las culturas de Medio Oriente, los asirios, acadios, babilonios, etc. Y que de alguna manera eso llegó a Grecia. Hay algunos que están muy, pero recontra, gente que puede estar presente, ¿no? que están muy en desacuerdo con el criterio de proximidad geográfica para dialogar, para que haya, las palabras también un poquito feas, de influencias entre una cultura y otra. Pero bueno, la cosa es que se ha teorizado sobre los paralelos que pueden establecerse con la cultura medio oriental o incluso los orígenes, ¿sí? Que uno podría buscarlos ahí. Después, en todo caso, veremos cuál habría sido la innovación griega. Vieron que los griegos siempre dan una vuelta de tuerca cuando toman algo que sería, digamos, originario de otro lugar, no tanto como los latinos hacen con los griegos, que, bueno, no puedo dejar de grabar este tipo de cosas. Digamos, hay una verdadera originalidad siempre cuando los griegos, digamos, hacen una invención, como por ejemplo, hablamos de el dinero, ¿no? El dinero como tal, bueno, el libro de Richard Seaford, lo inventaron los griegos, no, lo digo así en términos generales. Los persas tenían monedas de oro, pero siempre las pesaron. Los griegos le dan un valor de cambio, además de su valor de uso, bueno, etc. Bueno, las primeras apariciones literarias, ¿sí? Más allá de esta hipótesis casi, no sé si, iba a decir obvia, pero no sé si existe una hipótesis obvia, de un origen en la cultura oral, las primeras apariciones literarias las tenemos en Hesíodo, Arquíloco, Semónides. En la épica no tenemos, a menos que bueno, alguien haga un trabajito sobre eso, porque podría existir, dicen que sí por acá atrás, fábula en la épica heroica, ¿sí? Me refiero a Ilíada y Odisea. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de épica, bueno, no me acuerdo si lo hicimos en griego o en literatura griega antigua, sobre el problema de llamar épica a Hesíodo, épica o bueno, teogónica o didáctica. Bueno, está todo el problema ya en la poética de Aristóteles, pero bueno, digamos, distingamos entre épica heroica. Y ahora sí, en Hesíodo aparecen trabajos y días a partir del verso 202, con el nombre de Ainos. ¿Sí? El término Ainos para referirse a lo que nosotros denominamos fábula. Y Ainos, además de significar dicho, relato, palabra, consejo, orden, elogio, tiene un valor exhortativo.
Es decir, directa o indirectamente, se tratan de exhortaciones a seguir una conducta, un tipo de conducta, para que el otro, bueno, termine orando de ese modo. Hay justo es la fábula de Halcón y Ruiseñor, ustedes la tienen en los textos que les mandé por mensaje, que en todo caso después nos vamos a detener, ¿sí? Pero ahí se va a hablar, insisto, de Ainos, es la primera referencia a lo que nosotros denominamos fábula. Por eso Quintiliano ha denominado a Hesíodo como el inventor de la fábula. Por supuesto, esto no es verdad de ninguna manera, insisto, ¿no?, en este carácter o en los orígenes orales que seguramente la fábula tiene, ¿no? Y bueno, en esta exhortación, en este ainos, que por supuesto es una palabra exhortativa, ¿no?, es un consejo, son advertencias en general a los gobernantes, ¿sí?, mediante un relato que establece un símil animal, con las cosas que habitualmente suceden en la esfera humana, en la sociedad humana. Bien, ahora el problema, seguimos, ¿no?, con estos problemas terminológicos, el problema de Ainos es que no distingue entre humano y animal, entre real y fictivo, entre proverbio y enigma. Ainos también tiene la misma raíz de la palabra enigma, ¿sí?, que significa básicamente palabra oscura, que también a su vez está relacionado con Esopo, con la caracterización que se ha hecho de Esopo como un resolvedor, sería ¿cómo sería? ¿Resolvedor? ¿Existe esa palabra? Bueno, ahora sí, como solucionador de enigmas. Pero bueno, el problema es que la palabra Ainos no distingue un relato fabulístico, entendido para nosotros, fabulístico, de uno en general, ¿no? Bueno, la cosa es que la palabra Ainos, floreciente en el siglo VII antes de Cristo, como vemos en Hesíodo y también vamos a ver en Antíloco, bueno, cae en desuso y empieza a sustituirse por mitos logos. Volvemos a este mismo problema. Y ustedes saben, quizás medio que son de filosofía, algo habrán leído por ahí, el paso o cierta transición, cierta problematización semántica que se da entre el mitos y el logos, y termina predominando el término logos para referirse a la fábula. Aftonio habla de que la fábula, el mitos, es un logos falso que simboliza una verdad, ¿sí? Una definición de la fábula. Bueno, primera conclusión de estos problemas es que la fábula, con sus correspondientes denominaciones, no logra distinguirse de otros géneros, ¿sí? Es decir, ni siquiera entre fábulas animalísticas y no animalísticas. Nunca hubo un término con una conciencia clara de que la fábula de animales, por ejemplo, se diferenciara de otro género en particular. Y esto, en principio, volvemos también a otro problema, tiene que ver con la concepción moderna de la fábula como algo puramente animalístico, ¿sí? Pero la concepción antigua de la fábula no puede reducirse a lo puramente animalístico. Lo que en términos modernos tenemos como una separación entre fábula animalística, anécdota, cuento, novela, chiste, máxima, bueno, todo eso en el género de la fábula antigua, si podemos hablar de género, que es otro problema, está todo mezclado, ¿sí? Es la mirada moderna la que ya ha, dividido estas esferas. Y redujo, insisto, la concepción de fábula a lo puramente animalístico. Y ya recién haciendo esta prolepsis sobre el problema del género o subgénero, ¿no? Tal vez pueda tratarse de una falsa dicotomía. Es decir, si la fábula, había una composición de algo, una fábula aislada de otro género, pero, puede verse como una falsa dicotomía, como también podemos verlo en paralelo con, ustedes ya han visto, la himnodia. Nosotros tenemos en la épica y en un montón de géneros, tenemos himnos, pero a su vez los himnos constituyen un género, no sé si quizás la palabra es muy fuerte, pero aislado, independiente, uno podría decir. Bueno, con la fábula puede pensarse lo mismo. Incluso vamos a ver
dentro de una fábula puede incluirse el género hipnódico. Ya lo vamos a ver. Sí. O sea que existen textos que bajo una concepción antigua pueden considerarse fábula, pero con una concepción moderna no entran en eso. O Claro. Sea, como que nos quedaron textos que están ahí en... La concepción moderna de la fábula tiene que ver con los fabulistas modernos, con estos famosos como los primeros creadores de la fábula, que en realidad ya eran anteriores, ya en el siglo XVI, de ciertos humanistas que de repente van a Fedro y dicen, uy, qué bueno que está todo esto, y empiezan incluso a componer fábulas en la Europa del Renacimiento, y bueno, después llega a la Edad Moderna con como el máximo representante La Fontaine, perdón. Y ahí, digamos, el concepto de fábula es básicamente, dicho en dos palabras, como un relato ficcional, con una moraleja, con un símil animal. Pero en la antigüedad no solamente los símiles son del mundo animal, hay entre dioses y seres humanos, entre seres humanos solos, entre plantas. En ese sentido, claro, la concepción moderna de fábula no tiene ese tipo de construcción. Hay fábulas que tienen un chiste y que no tienen una moraleja tan explícita. Hay mucha variación, donde no es posible, digamos, delimitar el género. Como la concepción moderna, que es así. Yo lo dije en dos palabras y seguramente mal. Algún crítico de fábula moderna me estará insultando, pero esa sería la diferencia básica, ¿sí? Es más fácil delimitar la concepción moderna y la antigua, que no hay manera de asirla, no hay manera de agarrar la conceptualización de fábula antigua en este sentido. Bien. Sí. Teniendo en cuenta este valor exhortativo de Gainos esto de que eran como advertencias a los gobernantes, ¿Aristóteles retoma eso? Como que en esta advertencia había lo de retórica. Bueno, por supuesto, y justamente vamos a ver una fábula de este Sícoro que, digamos, la extraemos de un pasaje de retórica de Aristóteles. Justamente el testimonio que tenemos de una fábula arcaica se la debemos a Aristóteles, que utiliza un poquito sobre ella, que ya la vamos a ver. Se me viene a la cabeza, si quizás alguno podría trazar una analogía, ¿en qué otro género hay cierta, no sé si advertencia, pero hay otra palabrita muy técnica que ustedes conocen desde griego 1, con respecto a los gobernantes que ven en la lírica pindarica, por ejemplo, al final de toda, no sé si analogía o el paralelo entre el mundo divino y el mundo terrestre? ¿Qué es lo que aparece? Que empieza con gamma. Claro, ¿sí? Hay cierta exhortación a la virtud, que uno podría trazar cierto paralelo. Pero bueno, hay una diferencia muy grande. Ahí hay como un carácter positivo de la novela. Por supuesto, no deja de ser una advertencia, ¿no? Primer método de elogio. Pero acá no, acá está todo podrido. Está todo mal. Es una... Las nomes no son quizás tan moralizantes como la moraleja. Claro, bueno, sí, sería complicado eso, digamos, es discutible si la nomen no es moralizante para el rey, perdón, el gobernante, si no metemos nada con esto. Bueno, queda ahí. Bien, bueno, y nos vamos metiendo de a poquito en Esopo. La tradición lo ha caracterizado como un esclavo frigio del siglo VI a.C. Tenemos una primera referencia en Heródoto, en 234-3, incluso también Aristófanes le atribuye una obra escrita. También es discutible si no se trata de una convención poética, como también, aunque en otro orden, podemos ver en Homero. Pero también hay un tal Eugeón o Eugaión de Samos que supuestamente da testimonio que Esopo participó en la asamblea de Samos en el siglo VI a.C. Bueno, en fin, tiene una existencia, obviamente, para nosotros, si es mística o no, no viene mucho al caso. Algunos hablaron de que en realidad, tratando de marcar este origen asiático, en realidad Esopo hace referencia al río Asopo, ¿sabes cómo es? ¿Vale? Asopo, o Asopo, y que en realidad está en una competencia agonal con el Janto. Bueno, en fin, argumentos por aquí, argumentos por allá, no importa mucho en este momento. ¿Cómo nos llegan las colecciones
de Esopo, las colecciones de fábulas, o lo que nosotros llamamos las fábulas de Esopo o fábulas esópicas? Bueno, en parte tenemos que agradecerle mucho a cierto movimiento ateniense, sobre todo llevado a cabo por los peripatéticos, ¿sí? Estos estudiantes de Aristóteles, que se ocuparon, siguiendo un poco la tarea de Aristóteles, de acumular datos para la posterior elaboración de teorías. Y insisto, algo que ya veníamos mencionando antes, el uso escolar de la fábula y el uso muy importante que tuvo para la retórica. Ustedes saben que Aristóteles le dio mucha importancia a la retórica, ya mencionamos algunos nombres. Pero un personaje muy importante en esta recuperación de las fábulas va a ser Demetrio de Falero, ¿sí? Fines del siglo IV a.C., que recopiló, ¿qué palabra utilicé antes? Recuperó, ¿sí? Un montón de fábulas que serían muy importantes para la futura colección que llega hasta nuestros días. Una colección abierta de fábulas. Significa abierta que hay muchas fábulas anónimas que no pertenecerían a Esopo. En la importancia ahí al potencial, ¿verdad? Y donde las mismas fábulas pueden tener modificaciones, sea en detalles o en el resultado de una moraleja. Entonces crearon, sobre todo Demetrio, antologías de fábulas que habían sido extraviadas por la literatura o que estarían volando en el marco oral. Insisto en esta pretensión de continuar el trabajo de Aristóteles como fundador de la literatura griega, como también lo es de alguna manera el fundador de la historia de la filosofía griega. Siempre ustedes saben, Aristóteles cuando hace este tipo de cosas, para recolección de datos, para elaboración de teorías, lleva agua para su molino y lo hace, digamos, con cierta finalidad, ¿no? La caracterización que hace, vos sabés muy bien, Emilio, del comienzo histórico de la filosofía, incluso cómo él pone a los filósofos presocráticos, los milesios, y los trata de materialistas, bueno, y habla de que todo eso en realidad ellos se detuvieron solamente la causa material. Bueno, es un recorte, ¿no?, de lo que esos filósofos eran, pero bueno, Aristóteles los lleva para ahí. Algo parecido puede pensarse con las fábulas esópicas, porque lo que a nosotros nos llega, primero en prosa, no sabemos si estas fábulas estaban en verso, y después fueron posteriormente puestas por Demetrio en prosa, y no sabemos cuánta mano hay de Demetrio de Falero en esta... Me viene para otra vez. Recuperación, o sí, también reescritura, porque es una reescritura o una puesta por escrito, ¿sí? No sabemos cuánta mano hay de Demetrio en eso, ¿no? O sea que Demetrio era un presocrático. Sí, exactamente, sí. Demetrio es fines del siglo IV a.C. Pero bueno, insisto, esto que es importante en el uso de la escuela aristotélica para sus propios fines, básicamente crear un repertorio, ¿sí?, de fábulas para el uso retórico. Un uso retórico en donde cada fábula tendría una aplicación específica al contexto retórico, ¿sí? Hay una gran flexibilidad en la fábula, una gran adaptabilidad al contexto, cada fábula, ¿no?, marcando su pertinencia. Recién para tener las primeras colecciones de fábulas con aspiraciones independientes, como un género independiente, vamos a tener que sí llegar hasta Fedro, 3 siglos después, Fedro para la tradición latina, o alguien que vamos a mencionar más tarde, Babrio, ¿sí?, donde hay, bueno, un intento de composición como un género independiente. ¿Se acuerdan de eso que estábamos hablando antes, de una composición como aislada? Bueno, me voy a poner a componer fábulas. Porque lo que hacía Demetrio, lo que hizo Demetrio es, bueno, en Arquíloco hay una fábula, tal, la saco, la pongo acá. En Hesíodo hay otra, en este autor hay otra, y sacando los pedacitos, los restos o las alusiones, iba construyendo ese corpus, de alguna manera, que es lo que llamamos una de las primeras colecciones de fábulas antiguas, ¿sí? Gastón, ¿y ese corpus bajo qué nombre? O sea, No se sabe. No se sabe porque está recopilado.
Primero, no se sabe el nombre que Demetrio le dio a esa colección fabulística, y además ese corpus está perdido. ¿Y cómo nos llegó? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lo que a nosotros nos llegó no es lo de Demetrio, pero el trabajo de Demetrio es muy importante para las ediciones posteriores que tomaron como base la de Demetrio, ¿sí? Hay un papiro Rylance, ¿cómo se pronuncia? Con Y. Rylance, bueno, no sabemos, tampoco sabemos eso. El papiro Rylance de 493 del siglo I después de Cristo, que contiene versiones de fábulas esópicas de relativa extensión que estarían emparentadas con los manuscritos medievales, y estos manuscritos medievales son los que de alguna manera son los herederos de esta recopilación de Demetrio, esta colección de Demetrio, que, insisto, es la base para las colecciones modernas, que la que se considera más importante y más antigua es la augustana. Después tenemos la colección de la más nueva, no se sabe si del siglo IX después de Cristo, obviamente, o del siglo XIV, hay un problema ahí con eso también. Y la otra es la Vindobonense, ¿cómo es? La Vindobonense, sí, del siglo IV, no, espera, Vindobonense. La augustana es del siglo IV después de Cristo, ¿sí? Y la vindobonense del siglo VI después de Cristo. Pero todas esas que nos llegaron se supone que son como copias de la de Demetrio. Claro, están basadas... ¿O es como esa misma idea? No, estarían basadas, no se sabe muy bien porque se perdió la de Demetrio. Pero, por ejemplo, por este papiro, por ciertas conexiones, la que estaría detrás de estas tres, o sea, estas tres confluirían, yendo para atrás, ¿no? Yendo para atrás, en la de Demetrio. De hecho, muchas que están en la vindobonense están en la augustana, y al revés. Entonces, la hipótesis es que todo eso remitiría a la colección de Demetrio, ¿sí? Insisto, perdida y que tampoco sabemos el nombre. O sea, son tres colecciones diferentes. No diferentes, o sea tienen en común como para saber, por ejemplo, claro, si fueron, alguna fue como manipulada, o sea, fue como alterada. Claro, hay algunas que están iguales, o sea, que comparten, hay algunas que tienen una pequeña variación, hay algunas que tienen una variación que está igual el relato y después cambia la moraleja. Hay variación en alguna palabrita, bueno, en fin. La más vieja, la más antigua sería esta, que se cree que está del siglo IV, pero remitiría incluso más atrás. Claro, encima como, digo, los valores morales... Decía Camila, perdón. No, decía que me imagino que justamente la moraleja, teniendo en cuenta que los valores morales cambian de época a época, todo el tiempo eran reversionados. Bueno, ahí vamos a hablar de eso. La moraleja, en realidad, en principio no sería obra del propio Esopo, si es que con todo el Esopo, las comillas le podemos poner Esopo, sino que son agregados posteriores, llamado esa moraleja epitimio. Perdón, epinitio. Epinitio. Ahí está, porque estoy entre ponerlo en griego y epinitio, ¿sí? ¿Se ve ahí? Y hay otros agregados que son previos al relato, que se llaman, si se llama el anterior, se llama epitimio, ¿cómo se llamaría el primero que está antes? Promífugo. ¿Sí? Después vamos a hablar de la relación del epitimio con el relato, porque no siempre encaja perfecto. Hay cosas muy graciosas que suceden. Bueno, ¿en dónde estaba? En las tres colecciones que nos han llegado, ¿sí? Y a esto hay que agregarle que estas colecciones
ya a partir de, bueno, incluso estas colecciones. Dale, sí. ¿Qué? La cámara, sí, no la dejo, me la llevo. Sí. Dale. Chao, vale. Se va el doctor Ávila, momento solemne, Mundo de Cultura, Mega 4. Ahí está. Se cayó. Primero bajó el bullicio del cambio de hora. Bueno, decía que venían acompañadas de este texto que dijimos al principio que íbamos a mencionar un poquito, que es la vida de Esopo. ¿Sí? Que nos es conocido solo por recensiones bizantinas, a excepción de unos pocos papiros, pero que ya era bien conocida en el siglo II después de Cristo. Esta biografía novelada de Esopo. En el siglo III ya se lo menciona, se lo incluye, se lo liga a la leyenda de los 7 sabios, a este querido Esopo. Y les decía entonces que este texto, esta Vita Esopi, se encuadra en el marco de la novelística antigua, esta biografía novelada de la que se puede trazar cierto paralelo en principio, un autor que ustedes han visto, si no me equivoco, con el doctor Abrita y con el licenciado Sorter, con Alejandro y con Arriano, perdón, Anabas y Alejandro Magno, y con Alejandro de Pseudo-Calístenes, ¿sí? En ese sentido. Pero la diferencia con la vida de Esopo es que Esopo no es un héroe militar, Esopo es un héroe cultural, lo cual haría referencia aún más a su antigüedad. Y a diferencia de las novelas, como por ejemplo de Pseudo-Calístenes con respecto a Alejandro, digamos, no hay una pretensión ideológica como sí la hay en un periodo como el alejandrino y en un periodo imperial, ¿no? Simplemente esta biografía novelada de Esopo, cuyo autor desconocemos, y es un autor anónimo, vendría a ser algo así como algo para la distracción del pueblo, o también con cierta actitud moralizante, que ahora en todo caso nos vamos a detener brevemente, pero sin duda, sin pretensiones históricas. Bien, caracterización de la fábula esópica. Bueno, acá pueden hacer dos cosas, o tomar con pinzas ciertas cosas que voy a empezar a enumerar, o ir guardándose las objeciones al final, porque voy a decir muchas cositas que son muy espinosas, como por ejemplo que se caracteriza la fábula de Esopo como una escena fantástica del mundo animal. Y seguramente la objeción que ya se les viene a la cabeza es como, pero no es solamente animal. Bueno, pero tenemos que agarrarnos de algo y luego lo destruimos, ¿de acuerdo? Y esa fábula, con esa escena fantástica, tiene una correspondencia, ¿sí?, con el mundo real. Algo que ya habíamos mencionado antes. Ahora, se diferencia del cuento fantástico en que la fábula de Esopo no invita a una evasión de la realidad, a una distracción. Guarda, porque recién hablé de distracción, pero con respecto a la biografía, si era la vida de Esopo. Ahora me estoy refiriendo a la fábula. Ya vamos a ver, no sé si es en griego, si en griego es cuando veamos Luciano y la segunda sofística, cómo hay cierta literatura que sí, es literatura para distraer, para despejar un poco la mente del arduo trabajo de los filólogos, bueno, una mezcla entre filólogos y filósofos de la época, incluso advertido por el autor al principio de cada narración. Dice, esto que voy a componer, va a decir Luciano, no es verdad, es una prohibición, simplemente para distraer un poco la mente del arduo trabajo, ¿sí? Bueno, esta no es, digamos, la intención de la fábula, no hay una evasión, sino que hay una pretensión de abordar la realidad. Por supuesto, insisto, mediante una escena fantástica. Estas criaturas, ¿no?, de ese microcosmos bestial están humanizadas. Básicamente, ¿con qué están humanizadas? A ver si se les viene a la cabeza por qué pueden estar humanizadas. ¿Cuál es la característica fundamental por la cual estas figuras, animales o vegetales, lo que sea, están humanizadas? ¿Diálogo? Exactamente, porque hablan. ¿Qué es lo que tienen si hablan, Emilio? Tienen lobos, exactamente. Estos animalillos, estas plantitas, hablan, ¿sí? Pero que, sin embargo, si bien es una escena fantástica, si bien es una
ficción, obviamente porque hay animalitos que hablan, por ejemplo, se excluye, ¿sí?, lo prodigioso, ¿sí? Es decir, no hay una escena sobrenatural. Cuando se habla del ratoncito, no se habla de un ratoncito con alas y que alcanzó el éter. No, el ratoncito tiene sus características de ratoncito. ¿Qué es lo fantástico? Bueno, que habla, por ejemplo, ¿no? Sí. Quizás me estoy adelantando y lo vas a hacer. Pero hay una obra que tiene un nombre muy largo, medio raro, Battery. Ah, la Maquia, sí. La tuyo, pero eso sería como una fábula o. Tiene como muchos elementos que se. Bueno, es discutible eso, es muy graciosa. La lucha de las. La leí hace poco encima, ya me lo olvidé, por supuesto, en la memoria de estos tiempos. La lucha de las ranas con los ratones, ahí está, sí. Bueno, fíjate que una de las características de la fábula esópica, todavía quizás no la dije, es la brevedad, la concisión y cierto argumento, cierta dinámica mecánica de la narración que termina en un argumento, en una demostración. Quizás el otro, que tiene una creación mayor, es un relato más... Pero bueno, es discutible, a ver, que tiene elementos fabulísticos, sin duda. Esos animalitos, las ranas, hablan. Pero bueno, también valdría, se me ocurre la pregunta con, supongo, las ranas de Aristófanes, ¿no? Por eso también el problema de considerarlo un género en sí mismo, un subgénero, bueno, algo que está medio metido ahí, que se va filtrando como el agua. Bueno, cosas que en todo caso después las podemos reflexionar. Bien, y entonces esta fábula, este símil de esta escena fantástica del mundo, bueno, animal, ya lo podemos desarrollar, del mundo animal, vegetal, divino o humano, va a tener una aplicación general o concreta, ¿sí? Y es una disyunción no excluyente. ¿Cómo se dice, Emilio? ¿Se dice así? ¿Disyunción no exclusiva? ¿Cómo es? Cuando es o, pero pueden ser las dos. ¿Cómo? Claro, no me acuerdo. Pero bueno, no es concreta. Sí, perdón. Eliminemos esto. Pausa. Digo que puede ser general o concreta, o general y concreta. Digamos, no excluye la concreción, no excluye la generalidad, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el caso de... Bueno, en los textos que tenemos ahí. Por eso se ha hablado, ¿sí?, de la caracterización de la fábula esótica como un realismo irónico, ¿sí? En tanto, una ficción falsa permite descubrir la verdad. Es un poco lo que hace la comedia, ¿no? Bueno. De la ironía, de todos los recursos, mostrar los valores de la sociedad. Bueno, sin duda, Aristófanes también le da muchísimas bolillas a la fábula, también aparece en la tragedia, pero el punto es ese, hay una autora que discute, porque se ha hablado como de la función moral de la fábula, pero no se reduce solamente a la función moral, a la intención moral, sino justamente es muy flexible, se puede usar para muchas cosas, un poco lo que veíamos con respecto al género y en dónde cuaja, pero sin duda que pasa esto en la comedia. De hecho, justamente a esta me hiciste acordar, la autora, esta que habla de la flexibilidad, ese autor, no, es un nombre holandés, que habla de la adaptabilidad de la fábula, mete el ejemplo con la comedia, que una misma fábula, no exactamente desarrollada, pero tres pasajes que aluden a una misma fábula en particular, tienen tres funciones diferentes, bastante diferentes. No las recuerdo ahora, pero bueno, un poco pensando en lo que me decías vos con respecto a la comedia. Pero bueno, creo que me expliqué es lo que pasa en la comedia en general. Pero bueno, creo que vale. Bien, entonces esta aplicación de la alegoría, en esta aplicación de la alegoría se destaca el aspecto mecánico de la fábula esótica, ¿qué significa esto mecánico? Los personajes actúan según normas, comillas, muchas, naturales, ¿no? Y se caracterizan esquemáticamente por rasgos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo mismo que decíamos antes.
hay cierta caracterización, cierta estereotipación de los animales, como la zorra es astuta, el elefante, no sé, será torpe. En ese sentido hay rasgos físicos naturales de cada ser, de cada personaje. Ese sería el aspecto mecánico y ese rasgo fijo, ¿sí? Donde también ahí se determina la fuerza y la inteligencia. Y otras cosas, otro aspecto que se destaca en este tipo de alegoría, insisto, a toda esta parte que estamos hablando de la conceptualización de la fábula esótica, todo con comillas, ¿sí? Llenen todo de comillas. Es su aspecto dramático, ¿sí? Que ya fue señalado por Aristóteles cuando habla del tema principal de la fábula como pragma, ¿sí? Como acción. La fábula básicamente representa una acción, distinto, ¿sí? De las alegorías u otros géneros en general, bien, en donde la acción no es esencial, ¿sí? Como por ejemplo el proverbio. ¿Sí? Ahí la acción no es algo fundamental, puede tenerla, obviamente, pero no es algo fundamental. Y en esa acción, ¿sí? Se va a dar la evaluación de los personajes, ¿sí? La evaluación de los personajes se va a dar por la actuación, mediante esa acción, valga la redundancia, y el resultado de esa actuación va a coincidir, digamos, con la evaluación de su conducta. Y todo siempre en el marco de una impecable lógica, ¿sí? Bien, entonces, en ese espejo alegórico, ¿sí? Del mundo bestial, todo con comillas, ¿verdad? Se va a reflejar una sociedad dura. Podemos hablar igual, no pasa nada. Una sociedad dura, ¿sí? En una constante lucha por la vida. Es decir, seres guiados por sus apetitos naturales, y donde se da esta concepción del mundo animal como una sociedad competitiva y despiadada. Y esta conceptualización de la fábula contradice ciertos enfoques que han, de alguna manera, propuesto la ahistoricidad, ¿sí? De la fábula, en el sentido de que no hace ninguna referencia histórica, como uno a primera vista puede ver la fábula, o no hay ninguna referencia directa histórica. Pero lo que se ve en esta conceptualización son problemas típicos de la sociedad griega del periodo arcaico, ¿sí? Sobre todo esta sociedad ultra competitiva. Bueno, los griegos en general, ¿no? Entonces, lo estoy viendo en todos aspectos, la competición está a flor de piel. Pero bueno, entonces, fundamentalmente esta sociedad competitiva, o cómo se conceptualiza, cómo se traza el paralelo entre el universo animal como una sociedad competitiva y despiadada con el mundo humano, va a importar la inteligencia, ¿sí? Que es lo que va a ser usado para la habilidad y la trampa. Esto, ¿sí? Cuando fue abordada la fábula por Rousseau, fundamentalmente en Emilio, ¿sí? Homónimo de aquí, nuestro gran Emilio, llamado de la educación también, filósofo, supongo todos conocerán por sus famosas obras como El contrato social, El discurso de la desigualdad de los hombres. Bueno, aquí destruye a la fábula, ¿sí? La defenestra, porque lo que dice es que corrompe a la juventud. Los niños, que eran muy educados, o sea, se utilizaba mucho la fábula para educar a los niños no entienden las fábulas. Y además, lo que pregonan las fábulas es que los más fuertes y astutos terminan triunfando, incluso haciendo trampa. Bueno, esto es una subversión moral, según Rousseau, y acá volvemos a esto de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Que no es el único rasgo, pero es otro rasgo importante que se ha destacado de la conceptualización de la fábula, que es la intención moral, a través de la evaluación de la conducta, que puede ser implícita, es decir, por el éxito o el fracaso de un personaje o una actuación, y explícita. Lo dije bien, dije antes implícita, ¿verdad? Sí. Bien, implícita y ahora explícita, bueno, por lo que ya vimos, ¿no? Por la moraleja, la explicación de lo que significa el relato, que, como antes les mencionaba, son añadidos posteriores. Y
Algo muy cómico de esto es que no siempre están adaptadas estas conclusiones a la fábula, al relato de la fábula. Y a veces parece un poco desconcertar, porque la explicación no es la que uno esperaría. Y me río porque me hace acordar, no sé, a algún meme de las redes sociales. No sé, vieron que los vienen distrayendo con algo, esto está bien, esto seguro está bien. Uno espera una enseñanza moral, no sé, de dos chicos besándose, no sé, algo así, y dicen, lo único que es verdad es que Boca perdió la final del Libertadores, ¿no? Y parecería ser a veces que los epimitios, estas moralejas explícitas, tienen cierta pretensión directamente moralizadora, casi como una autoridad. Casi que te atrapan, ¿no?, con el relato de los animalitos y de repente te ponen una moralina con esa pretensión, ¿no?, ideologizante. Bueno, hay otros que dicen que no, que en realidad cuando sucede esto que hay un epitimio, que a primera vista digamos, no parecería derivarse lógicamente del relato en sí mismo, en realidad ahí hay una pretensión de buscar en las diferencias, similitudes más profundas que hay entre la naturaleza humana y la naturaleza animal. Insisto, habría un intento del autor, por lo menos el que pone el epitimio, adecuarlo a una ocasión específica para buscar significados más profundos. ¿Sí? ¿El Sopo ponía una conclusión o siempre dejaba ese espacio? Vos decías que era un agregado. Se dice que son agregados posteriores, que Sopo no pondría. No escribió ningún agregado, ninguna conclusión. No lo sabemos, se supone que son agregados posteriores, tanto los epimitios como los promitios. La mayoría son todos epimitios. Promitios hay muy pocos. Que tratan de explicar, de anticipar lo que viene. Vamos a hablar de esto porque tal cosa, bla, bla, bla. A veces pueden estar los dos, a veces no está ninguno. Hay algunas fábulas que no están ninguno, ni el promitio ni el epimito. Ahora, originalmente se cree que no habría uno. Porque a veces, yo, cuando leí eso por primera vez hace 2 años, vi, ¿para qué me explicas esto? O sea, qué ocioso que es, ¿no? Hasta que no me gustaba, le quitas la onda. Pero bueno, hay todo un problema con la función de los epimitios, sobre todo. Bien, pero lo más antiguo parece ser en esta aplicación, en este paralelo de la fábula y el mundo real a un caso concreto, particular, que ahora espero llegar, como vamos, muy bien, para llegar a los textos, creo que lo voy a liberar antes. Yo sé que están recansados, yo sé que es viernes, discúlpenme, pero con mi verborragia, mediante sus dulces oídos, vamos a llegar. Bueno, entonces, junto con esta intención moral, ¿sí?, no hay que olvidarse de algo que ya habíamos mencionado antes, el valor didáctico del género, ¿sí? Y los personajes, algo que guarda que dice, me refería a otra cosa antes con respecto a cierta naturaleza fija, los personajes no poseen un valor fijo, ¿sí? Insisto en el tema del valor. Es decir, que se hallan sujetos a determinada valoración dentro del conflicto por su posición y su relación recíproca con el otro personaje. ¿Esto qué quiere decir? Que la zorra no siempre es buena, la zorra no siempre es la mejor. A veces la zorra va a ser buena y la va a tener de clara y va a triunfar. Y a veces no, va a perder, de acuerdo a quien tenga enfrente. ¿Sí? Pero bueno. ¿Los didácticos en qué sentido? ¿Se señalan, por ejemplo, los niños? Claro, sí, Quintiliano relega la fábula a las niñeras, que le contaban las fábulas para educar a los niños. En ese sentido. Por supuesto hay otro sentido más técnico en la didáctica, por ejemplo, como habíamos hablado antes, de los peripatéticos, de la retórica, ¿sí? De enseñar, de tener recursos literarios dentro de la retórica. Como la fábula como un subgénero o como una figura retórica de los discursos, ¿no? Acá tenés un retórico. Y en esta ocasión voy a aplicar esta. Cuando querés discutir con esta persona, cuando querés discutir con alguien de ¿cómo se dice?
en una relación asimétrica de poder, aplica esta. Igual justo es un tema que es como muy frecuente, que es básicamente eso la fábula, las relaciones asimétricas de poder. ¿Sí? Bueno, entonces les decía, en esta relación recíproca que no tiene un valor fijo, van a estar determinadas, ¿sí? Es decir, el éxito o el fracaso, por la fuerza o la inteligencia. La fuerza tal vez sí es un elemento estático, propio, insisto, de lo que era fijo, como mencionábamos antes, la naturaleza de cada animal, y la inteligencia sí va a ser un valor dinámico, susceptible de ser valorado, para la redundancia, moralmente. Pero el más débil, con la inteligencia, se supone, podría triunfar frente al más fuerte. Es la inteligencia básicamente lo que define el conflicto. Bien. Sí, bueno, el valor didáctico del género de la tradición, algo ya venimos mencionando, medio que lo que tenía acá ya fue todo anticipado un poco por sus preguntas. La recepción isópica con fines pedagógicos. Incluso la vida de Sopo se ha visto como un Bildungsroman, una, ¿cómo se dice? Lo dije en alemán, no me acuerdo en castellano. Una novela de enseñanza, ¿sí? Porque recuerden que mencionamos en la vida de Sopo también una función moralizadora, porque hay cierta transición de la niñez de Sopo a la vida adulta. Y Sopo lo hemos visto como un resolvedor, solucionador de enigmas que prevalece, pese a ser feo, horrible, por ejemplo, lo describen como cercano a un animal, ¿no? Valga la paradoja. Digamos, termina prevaleciendo por su astucia, por sus habilidades lingüísticas y bueno, por sus instintos de supervivencia. Fábula esópica, lo que ya habíamos mencionado antes, la brevedad, ¿no? Este estilo austero y sencillez ascética de la fábula esópica, o insisto, por lo menos lo que nos llegó a nosotros de las fábulas de Esopo, y prescinde de todo lo accesorio, de toda la adjetivación, dije bien, ¿no? Adjetivación, y se concentra, insisto, en la estructura lógica del relato y en esa exposición esquemática, ¿sí? Insisto, no sabemos si eso era lo que, digamos, había compuesto Esopo o lo que nos llega a nosotros de la tradición simplemente son los residuos de esos núcleos esquemáticos de las fábulas esópicas. Con respecto a la estructura, tenemos esta situación de conflicto entre dos o tres figuras, generalmente animales. En la mayoría de los casos son animales. De ahí por eso también la contaminación o la confusión de la conceptualización moderna. Y bueno, en estos dos o tres personajes hay una libre elección en una situación ya dada y se da la evaluación de ese comportamiento elegido que refleja sobre todo el resultado pragmático, ¿sí? De ese conflicto, y luego termina calificándose esa acción como inteligente o necia. Otra de las cosas que se han mencionado es el enfoque antropológico, ¿sí? De la fábula esópica, sobre todo por este abordaje de lo animal, ¿no? Es decir, si la fábula esópica también con valor didáctico sirve para enseñarnos cosas del mundo humano. Es decir, porque está el problema, ¿no? O sea, si puede hablarse de una cultura animal. Obviamente no sé bien cómo será el paradigma actual o los paradigmas en boga de la antropología, espero no pase ningún antropólogo por acá, pero básicamente una diferencia cualitativa del ser humano es la cultura, ¿sí? Que se opone, o bueno, no se opone, se opone, digamos así, a la naturaleza, y los animales en rigor no tendrían cultura, o uno podría hablar de algún cierto refusilio de cultura, alguno usa un palito para hacer una casita, un pajarito, bueno, pero no transmite esa enseñanza a la descendencia, o hace esa casita o agarra el palito ese como herramienta pero después lo tira, es decir, no lo guarda, bueno, en fin. Pero el punto es que hay, se ha habido un abordaje antropológico sobre la fábula de Esopo, y digamos, insisto, si otras especies pueden enseñarnos algo sobre la cultura humana, digo sea redundante o no,
Y también se ha cuestionado si lo que hacen las fábulas esópicas es darle voz a lo animal, o simplemente se está pensando en los lenguajes posibles de sucede siempre, es algo hasta ahora, el señor del techo. Las ballenas. Los animalitos. Bueno, entonces, si se le da voz efectivamente al animal, o solo se especula exclusivamente en términos de algo no humano, proyectando categorías humanas. Bueno, y ahora llegamos. Vamos bien, nos voy a liberar más temprano, no desesperense. Llegamos a Babrio, ¿sí? El otro que teníamos por ahí, ¿sí? Hasta comienzos del siglo III después de Cristo, nadie menciona a Babrio en sus fábulas, ¿sí? Ni Fedro, siglo I después de Cristo, ni Luciano, segundo, ni Plutarco, primero, segundo después de Cristo, hacen alusión a Babrio. ¿Pero cómo se escribe? Babrio, perdón, Babrio. No hay nada. ¿Se ve? Bien. Babrio. No, Babrio, sí, me larga. Más allá que no existe esa diferencia en nuestra lengua. Bien, bueno, entonces se piensa que Babrio vivió antes del siglo III después de Cristo, en un ambiente sirio, en contacto con la literatura mesopotámica, algo que se ve en sus fábulas, pareciera deslucirse de sus fábulas, y sería preceptor de una corte siria, porque hay alusiones directas a los árabes, básicamente. Todo esto en el marco del Imperio Romano, que habría Vespasiano nombrado a un tal Alejandro como rey sirio, y esto de antes del siglo después de Cristo ha sido ajustado y habría vivido en el siglo I después de Cristo, ¿sí? Porque se dice que Babrio fue el primero en versificar las fábulas esópicas. Eso es verdad relativamente en términos griegos, porque antes estuvo Fedro, ¿sí? Que versificó las fábulas esópicas, pero obviamente en latín. Y hay una referencia en Quintiliano que habla de sus alumnos de poner las fábulas, de reescribir las fábulas en prosa, ¿sí? Esto de alguna manera significa que habría ciertas fábulas en verso, para ponerlas en prosa, porque antes estaban en verso, y las únicas que estarían en verso serían las de Babrio o sus discípulos. Así que bueno, por esas razones se ubica Babrio en el siglo I después de Cristo. Babrio, que no es un término griego, ¿sí? Babrius, no está documentado en la literatura griega. De hecho, los bizantinos dudaban de cómo sería el nominativo, y aparentemente sería un nombre umbro latino, perteneciente, como les decía, a la cultura romana. Se supone que es de nacionalidad romana, y se deja traslucir la educación latina del autor, sobre todo por la prosodia. Los versos en los que están las fábulas son coliambos, y aparentemente Babrio acentúa el anteúltimo pie, lo cual dejaría ver que ahí hay como una métrica latina que le subyace, y bueno, en fin. Y una de las características de Babrio sí es su cultismo, ¿sí? Un hombre culto, conocedor de mucha literatura. Les mencionaba recién las fábulas de Medio Oriente, pero también hay muchos ecos de Homero, Hesíodo, Teognis, Píndaro, Eurípides, Sófocles, Safo, Aristófanes, Esquilo, en cuanto a los temas, en cuanto a los términos, en cuanto al vocabulario, en cuanto a las fórmulas. Pero bueno, fundamentalmente el carácter culto de Babrio. Otra de las características, además del verso, además de este cultismo de Babrio, es la extensión. Hay fábulas que son
bastante más extensas que lo que podemos encontrar en Esopo. Bueno, se ha hablado en realidad que no es tanto un poeta cultista, ¿cómo es? ¿Cultismo? No sé ni qué dije. Bueno, que no es tanto un poeta culto, sino se menciona como culterano. ¿Por qué? Porque él no desprecia lo popular, al contrario, si bien es un lenguaje, una poesía mucho más adornada, extensa, que insisto, en la que se pueden ver estos ecos de la poesía griega en general, donde se ve cierto conocimiento técnico de Babrio. Más allá de eso, el estilo sería claro, sencillo y sobre todo popular, ¿sí? Pero lo que se deja ver sí es que es un poeta que ha pasado por la segunda sofística, es decir, que ha sido muy permeado por la segunda, la escuela de retórica, ¿no? Bien, bueno, y nos llegan 143 fábulas de Babrio en verso, ordenadas alfabéticamente, bla, 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 bla. Bueno, se transmiten mucho por tal Aviano, siglo IV después de Cristo. Y ahora sí, hemos llegado a los textos. Bien, ahí los tienen en el WhatsApp. Lo primero que les puse ahí, hice una selección bastante random. Tenemos más de 300 fábulas, hay mucho por elegir, ya esto es un montón, pero bueno, decimos un par de palabritas, ¿sí? La primera que tenemos ahí es la que les mencionaba, la que aparece con el nombre de Ainos. No sé si Alejandro, ¿ella ya le pasó el texto griego? Sí. Bueno, dice, le voy a contar un año, dice algo así. Bien, está acusativo. Y acá tenemos la fábula de Halcón y Ruiseñor, ¿sí? El primer testimonio literario de la fábula, el pensamiento griego, donde, si ustedes se fijan, es una fábula a los basileis, ¿sí? Insisto, se establece este parangón del mundo animal, en este caso, del mundo fantástico animal, con los gobernantes, ¿sí? Con los basileis. Y fíjense que hasta podría pensarse, cuando arranca en O Perses, después de que dice, así dijo el halcón de rápido vuelo, ave de amplias alas, empieza, oh Perses, atiende tú a la injusticia y no alimentes soberbia, pues mala es la soberbia para un hombre de baja condición, y ni siquiera puede el noble sobrellevarla con facilidad cuando cae la ruina, sino que se ve abrumado por ella. Preferible el camino que en otra dirección conduce hacia el recto proceder. La justicia termina prevaleciendo sobre la violencia y el necio aprende con el sufrimiento. Bueno, sigue todo esto, toda esta bardeada a Perses, ¿sí? Al hermano de Hesíodo, supuestamente, que podríamos tomar como que toda esta última parte. ¿Cómo lo podríamos considerar? El epinitio, ¿sí? Entonces es un epinitio muy largo, al menos en su forma, ¿sí? En la cual, de alguna manera, explica la narración anterior, este paralelo entre el halcón y el ruiseñor y el mismo Hesíodo y los basileis. Bien, luego tenemos Arquíloco, ¿sí? También, bueno, más acá, más allá, al igual que Hesíodo, siglo VII a.C., ¿sí? Como una de las primeras apariciones del género fabulístico en Grecia. Y lo que tenemos en realidad son varios fragmentos que tienen ahí de Arquíloco, bastante rotito todo, pero en realidad antes de leer no voy a leerlo todo del anterior, pero quiero llevarlos a el primero que tienen de Esopo, ¿sí? Del siglo VI a.C., como antes mencionamos, que se llama El águila y la zorra. Como ven, el de Arquíloco también se llama, bueno, acá tengo la zorra y el águila, pero es lo mismo, ¿sí? Harían referencia los dos a la misma fábula. En Esopo la tenemos completa. Bueno, no quiero
relatarles toda la fábula, la pueden leer después, pero una de las diferencias básicas que hay entre la versión de Arquíloco y la versión de Esopo es el recurso en Arquíloco por parte de la zorra a la dimensión religiosa, ¿sí? Va a acudir a Zeus para que castigue al águila, algo que no sucede en Esopo, que básicamente un poco se resigna. Entonces habría en Arquíloco, lo que no hay en Esopo, una dimensión religiosa, ¿sí? Carente en Esopo. Habíamos hablado, ¿no?, de esa sencillez ascética en Esopo, por lo menos en lo que nos llegó de él. Lo que se dice es que en Esopo sí estaría esa referencia, esa dimensión religiosa en el Epinitio, cuando, como ustedes tienen por ahí, insisto, el de Esopo, la fábula muestra que los que violan la amistad, aunque puedan rehuir el castigo de los que han sido ofendidos, por su propia debilidad, sin embargo, no escapan al menos al castigo divino, ¿sí? Y esto es otra de las razones por las cuales muchos críticos han puesto los orígenes de la fábula en el Oriente Medio, porque se ha trazado cierto paralelo de la fábula de Arquíloco con una versión de un mito acadio donde la serpiente recurre, le implora al dios del sol para que dé castigo también a un águila. En fin, esa sería, digamos, y pensando, ¿no?, en el siglo VII a.C., sí, periodo arcaico, la cercanía con el Oriente Medio. Bien, y acá tenemos también siglo VII como otro antecedente de la fábula, este Sícoro, ¿sí? La fábula del caballo, el ciervo y el hombre, que, como les mencionaba antes, está recopilada o recuperada o aludida por Aristóteles en Retórica 1392 y siguientes. La leo esta rápidamente, con un poquito de verborragia. En cuanto a la fábula, ¿qué palabra usaba Aristóteles? Logos, muy bien. En cuanto a la fábula, tal es, por ejemplo, la de Estesícoro sobre Falaris y la de Esopo sobre el demagogo. Estesícoro, en efecto, como quiera que los de Himera habían elegido a Falaris general, con plenos poderes, e iban a concederle una escolta personal, después de haberle hecho otras consideraciones, les contó esta o este logos, ¿no? Tenía un caballo en prado para sí solo, pero llegó un ciervo y lo estropeó el pasto. Queriendo entonces vengarse el ciervo, le preguntó a un hombre si podía ayudarle a tomar venganza del ciervo. El hombre asintió a condición de ponerle un bocado y montarse sobre él, falta el acento acá, llevando unas jabalinas. El caballo estuvo de acuerdo y una vez que lo hubo montado el hombre, en lugar de vengarse, se convirtió en un esclavo del hombre. Mirad así también vosotros, dijo, no sea que queriendo vengaros de vuestros enemigos, vayáis a padecer lo mismo que el caballo, porque ya tenéis el bocado al haber elegido un general con plenos poderes, pero si además le dais una guardia y dejáis que os monte encima, seréis entonces esclavos de Falaris. Bueno, acá habíamos hablado antes de la aplicación, y como estamos viendo también en el caso de Arquíloco, la aplicación a algo concreto, de Arquíloco y de Hesíodo, ¿no? La aplicación de la fábula a una ocasión concreta, que es la de Hesíodo con su hermano Perses, ¿sí?, frente a lo que serían los magistrados, o los jueces, o los gobernantes, esos basileis. Todo un problema con qué significaba basileis ahí, bueno, en fin. Pero en la aplicación, uno diría de indignación, ¿sí?, y la aplicación de la fábula, habíamos hablado, ¿no?, de la diferencia entre la nome y la fábula, en tanto la fábula, cuando se aplica a algo concreto, es porque está todo mal. Esta exhortación, este ainos, es una exhortación con cierto carácter, sí, de advertencia, pero una situación tensa. La que tiene Hesíodo con Perses y los basileis, la que tiene Arquíloco con Licambes, y la que tiene Sícoro con Falaris frente a los habitantes de Himera, o Himera, no me acuerdo cómo se pronuncia, si las dos son válidas.
Pero el punto, fíjense en este último caso de la fábula de este Sícoro, que dirían, tiene un caso concreto, ¿sí?, aplicable a la realidad política de Himera, pero también puede elevarse a una máxima general la fábula, digamos, también tiene una aplicación general, no solamente a esa ocasión específica. Y volvemos a lo que habíamos mencionado antes de la aplicación, de la adaptabilidad de la fábula a cierta ocasión, ¿sí?, de esta flexibilidad de la función de la fábula. ¿Qué otra más? Esta fue muy random la selección. Ya vamos terminando, tampoco pensé, un viernes ya 8:30, perdón. Les quería mencionar esta de la tenía yo en mi heladera, junto con todo Quino, todo Joaquín Salvador Lavado pegado a mi heladera, pero en pedacito, la tengo todavía, esta fábula de Esopo, de la zorra y las uvas, que es una maravilla. La he pegado sobre todo, recuerdo, vamos a evocarlo porque la mencionó el gran, enorme profesor Mario Caini, que yo tuve en filosofía moderna, de una situación, claro, es impresionante, justo una situación particular que había acá en la facultad, un problema que había tenido él, un conflicto político interno, y claro, le aplicó justamente, me estoy dando cuenta ahora, nos contó la fábula de Esopo, de la zorra y las uvas, y cómo lo aplicó él, digamos, en ese contexto, y dice así: una zorra hambrienta, como viera unos racimos colgar de una parra, quiso apoderarse de ellos y no pudo. Marchándose, dijo para sí: están verdes. Así también, acá tenemos el epinitio, algunos hombres inhábiles por su incapacidad para lograr lo que quieren, echan la culpa a las circunstancias, ¿no? Bueno, se me vienen muchísimas situaciones aplicables, así que de orden general, ¿no? ¿Vieron cuando alguno dice por ahí, no sé, yo no voy a ir a la facultad, porque a mí la facultad no me interesa, porque yo puedo aprender por otro lado? Claro, cuando se da cuenta que tiene que venir a cursar, que tiene que viajar en colectivo, que tiene que sentar el culo en la silla, tantas horas, tantos días, tantos sacrificios los fines de semana, bueno, a mí no me interesa la facultad, ¿no? Estar acá bancándome a mí un viernes a las 8:30, no, en realidad no me gusta. Yo no voy a la facultad porque no me gusta, no porque puedo hacerlo, pero no me gusta la vida. Bueno, nada, en fin. Y esa, perdón. Bueno, acá tenemos en la 25 de Sopo. Yo no sé si puede entenderse como un promitio. Fíjense, el alción es un ave que gusta de la soledad y vive siempre en el mar. Se dice que para protegerse de los hombres que quieren cazarlo, anida en las rocas junto al mar. Y ahora empezaría la fábula, ¿ven? Una vez en que iba a poner sus huevos, llegó a un promontorio, digo, ahí lo puse como una especie de ejemplo de promitio. Tenemos la 31, que digamos tiene el chiste, hay muchas que son chistosas, que son graciosas. ¿Sí? El humor no falta, volviendo también un poco ahí a lo de Camila. Tenemos la 40, una famosa, que haría referencia a una leyenda ya de Tales, que es que se cayó en un pozo por mirar las estrellas. Y acá dice: podría aplicarse esta fábula a aquellas personas que, alardeando de su fama, son incapaces de realizar las cosas corrientes de la vida. Y me quedo en el podría aplicarse, porque sí, podría aplicarse a eso, pero también podría aplicarse la figura del filósofo, en el caso de Tales, ¿no? El filósofo siempre mirando lo eidético, siempre mirando las ideas, y que sí, bueno, acá compartiendo esa última parte, las cosas mundanas no pueden atender a las cosas mundanas, ¿no? Pero es una fábula que ustedes conocen de Tales de Mileto, bueno, sí, seguro. Además, criticado a Aristófanes y Sócrates también, está la misma idea, de que siempre estaban por la nube. Claro, exactamente. Bien, la 50, fíjense, la comadreja y Afrodita, ¿sí? También está animal, pero hay un dios. Así también, dice el Epinitio, los malos por naturaleza, aunque de estado, no mudan desde luego de carácter. Algo muy frecuente, un eje temático muy importante de la fábula, es la imposibilidad de cambiar, de modificar la naturaleza de las cosas o de los seres humanos, obviamente, alegorizados en los animales. Hay una muy famosa que está en Esquilo, en Agamenón, que habla del cachorro león
que lo tiene un hombre que lo cría el león y que piensa que va a estar todo bien, porque lo cría desde el cachorro, perdón, al león, y que piensa que va a estar todo bien. Bueno, cuando crece, el león la pudre porque no puede modificar su naturaleza. Bueno, eso es un leitmotiv en toda la fábula, ¿sí? La imposibilidad de cambiar la naturaleza. Esta es buenísima, esta es muy graciosa. 57, la vieja la leo porque me causa gracia. Una anciana enferma de los ojos mandó a llamar un médico a sueldo. Hay también una bronca, bueno, es un tópico común también, no solamente de Esopo, este desprecio por los médicos, ¿no? En la antigüedad es algo frecuente, está lleno de chantas. Este fue a su casa y cada vez que le daba un ungüento se dedicaba, mientras ella tenía los ojos cerrados, a sustraerle los enseres uno por uno. Cuando se llevó todo y aquella quedó curada, reclamó el salario convenido. Como ella se negó a pagar, la condujo ante los magistrados. Ella dijo que había prometido el salario si curaba de la vista, pero que ahora, después de la cura, había quedado peor que antes, y afirmó: antes veía todos los enseres que había en casa, pero ahora soy incapaz de ver ninguno. Así los canallas, por ansia, no se dan cuenta de que se sustrae contra ellos la prueba de su culpa. Bueno, yo me quedé, más que el límite, me quedé con una situación muy graciosa. 104, nada, tienen a Zeus y a Apolo, y en el Epimitio también tienen otra de las máximas de la fábula, que es que los más fuertes siempre terminan venciendo frente a los más débiles. Por eso también hay una discusión si la fábula se trata de un discurso ideologizante por parte de una monarquía absoluta, en tanto las cosas están naturalizadas así y tienen que ser así, o también se ha propuesto que la fábula como perteneciente a un género popular y de los sirvientes y la figura de Esopo como esclavo en realidad no tiene que ver justamente con lo contrario, donde por medio de la inteligencia se puede vencer a alguien más poderoso. Pero bueno, en principio esa problemática está rondando aquí en toda la fábula. Fíjense, 130, otra vez rompiendo con esa conceptualización de la fábula animalística, donde la fábula es puramente animalística. El estómago y los pies, ¿sí? El estómago y los pies discutían quién era el más fuerte, bla, bla, bla. 242, bueno, sí, yo puse... Ah, no, perdón, el 138, un ejemplo donde no hay equilibrio, ¿sí? Fíjense, ya no tenemos que tirar... Bueno, no sé, porque mira por dónde hay todavía animales más cobardes que nosotras y no tiene equilibrio, ¿sí? 6, 7... y otra de las características que mencionamos, ¿sí? La potencia de la inteligencia, la característica principal para la acción de la fábula, ¿sí? Lo que se ha denominado con un término técnico, recuerden, cuando se aplican términos foráneos a una lengua, adquieren un sentido más restringido y técnico, en este caso ingenium, que lo podemos ver en el epimitio último del murciélago de las comadrejas. Bueno, la leo pues ya vamos terminando, así que digo un par más de Gabriel y terminamos, así que esta la puedo leer porque me gusta mucho. Perdón, esto es personal, así que el murciélago de las comadrejas, un murciélago que cayó a tierra fue capturado por una comadreja. Como vio que estaba a punto de morir, pidió que le salvara la vida. La comadreja dijo que era imposible que lo soltara porque era, por naturaleza, enemiga de todos los pájaros. El murciélago dijo que él no era un pájaro, hay unos errores de tipeo, sino un ratón, así pudo librarse. Pero más tarde volvió a caer y de nuevo fue capturado por otra comadreja, a la que le suplicó que lo dejara. Esta dijo que era enemiga de todos los ratones, a lo que respondió que él no era un ratón, sino un murciélago, así quedó libre. Ocurrió pues que por cambiarse 2 veces el nombre consiguió su salvación. Acá tenemos, ¿no?, la inteligencia, la astucia del murciélago para resolver y salir victorioso, triunfante de esta situación, ¿no? De este modo, no debemos nunca persistir en los mismos medios, sino pensar que quienes se adaptan a las circunstancias, acá está la astucia del murciélago, consiguen a menudo escapar de los peligros más graves. ¿Qué es lo que está entre paréntesis? O sea, ¿qué habla? ¿Arriba? Sí, ah, es las ediciones. No le demos ya porque es la numeración de ciertas ediciones modernas. Una que Hauser se llama, o si no, está en la edición de Griegos.
Hauser, ¿eh? Está. No, Hausbach. Es el nombre, Hausbach. Y el otro, bueno, no me acuerdo. Bueno, no importa, pero son ediciones que es la equivalencia. En uno es 182, en otro es 251. Bien, y Babrio, ¿sí? Fíjense, el primero que les puse es el 19, que se llama La zorra y las uvas, y es simplemente una versión de la fábula de Esopo, ¿sí? Tiene alguna variación. Lo mismo tenemos en el 22 de Babrio, en paralelo con el 31, que lo tienen por ahí de Esopo, ¿sí? Después pueden detenerse, así ya los libero, y leer y ver quizás el nivel de composición de Babrio, más adornado, más lindo, más decorado, y más extenso que el de Esopo. Sí. Con respecto a esto de lo adornado y demás, la de Babrio tenía como algún otro, no sé cómo preguntar, hace rato que lo encontré, pero no sé cómo formularlo, porque pensando en la tragedia, que también tiene cierto carácter como, no sé si didáctico, pero como moralizante, pensando en ese tipo de géneros, pero a la vez tiene como una complejidad en el estilo y en, digamos, nosotros que estamos hablando en la sintaxis, esto es mucho más simple, tiene que ver con esto que decías que era, bueno, que se enseñaba, por ejemplo, entre esclavos o niños y demás. Bueno, lo que se dice justamente que es un poeta culterano, en el sentido que no es un poeta elitista, es un poeta de Babrio que quiere mantener un lenguaje popular. Por supuesto, no puede evitar su formación retórica, ya atravesada por la segunda sofística, su gran formación en griego, aún siendo un romano que perteneció a una corte, su gran contacto con toda la literatura mesopotámica, y la formación del tipo está. Ahora, con toda esa formación, sin embargo, el tipo es muy claro, con un lenguaje sencillo. Sí, ahí hay que especular, si para llegar a las clases populares o porque no sé realmente las pretensiones ideológicas de Babrio. Yo pensaba en teatro que, o sea, sí, estaba abierto, digamos, o a disposición de cualquiera, pero tenía un nivel de complejidad o de sofisticación que no cualquiera quizás podía llegar como a cierto... Yo creo que en este caso no está a un nivel de complejidad alto, sobre todo por, insisto, se usaban para educar a los niños. Después, bueno, tenemos la interpretación de Rousseau. ¿Rousseau qué dice? Los niños no entienden las fábulas. Que es un poco también lo que dice Platón con respecto a los poetas como Hesíodo y Homero. Los niños que se educan en la polis con Homero y Hesíodo no entienden la épica o la malinterpretan y después se forman malos ciudadanos. Cuando los niños ven a Aquiles llorando, cuando los niños ven a Aquiles, el paradigma heroico que dice que en vez de dar la vida por la patria, que en vez de morir, prefiere ser un simple labrador en Hades, a Platón le estalla la cabeza. Dicen, ¿cómo esto es un modelo para la ciudad? No se puede construir una ciudad con estos valores. Con el máximo héroe de la educación diciendo que no vale la pena ir pelear por la patria. Bueno, dos cositas. 36 de Babrio, la encina y la cafta, un tipo de planta, tipo de árbol. 64, el abeto y la zarza, para que vean ahí simplemente que hay personajes vegetales, ¿sí? Como antes veíamos dioses, como también animales. El 25 de Babrio también está en paralelo con el 138 de Esopo. Hace poco me topé con un artículo de psiquiatría que hace referencia al estudio del suicidio en la actualidad, pero que va a buscar ciertos comportamientos en la cultura griega antigua y justamente aborda un par de fábulas de Esopo. ¿De Esopo son? Sí, son de Esopo, claro. De Esopo, para ver cuál es el imaginario o el concepto que los antiguos tenían del suicidio, en tanto el suicidio como una idea, el suicidio como una idea pero sin resultados fatales, y el suicidio como una idea con consecuencias fatales. Y analizar las fábulas de Esopo, bueno, maravilloso cómo
la literatura antigua sirve para argumentos de un artículo científico, para la psiquiatría hoy en día. Bueno, yo creo que básicamente tienen más, muchos los solayamos, los pasamos por arriba rápidamente, ahí lo pueden ver con esta, insisto, esta introducción, estas claves de lectura para ir a los textos que ustedes saben, tienen que ir y corroborar si lo que dijimos entre todos y todas acá es verdad o tiene correspondencia. ¿Sí? Usted tiene que ir a pelearse luego con los textos, un poco con estos prejuicios que establecimos acá, que son simples claves de lectura. Así que bueno, ¿tiene alguna pregunta? ¿La edición de griego no son por todos los libros o es una selección? No, hay un montón, sí, hay 300 páginas de fábulas, está La vida de Sopo y está Babel, está en La vida también. La vida es una larga novela, ¿sí? Así que bueno, a quien le interese. Bueno, ¿sí? Bueno, aquí cerramos entonces este 22 de junio del 2022, en un teórico de Lengua y Cultura GAS 4 de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Gastón Alejandro Prada y espero verlos en otro video.